Compañeras, compañeros diputados, damos inicio a la quinta reunión de Junta Directiva de la Comisión de Derechos Humanos. Solicito a la diputada secretaria haga el conocimiento del cómputo de asistencia de las y los diputados presentes a la Junta. Muy buenos días a todas y todos. Claro que sí, Presidenta, se informa a la Presidencia que hay un registro previo de 7 diputadas y diputados, por lo tanto hay quórum. Gracias, diputada secretaria. Se abre la reunión. Nuevamente solicito dar lectura al orden del día, someterlo a consideración y consultar si es de aprobarse. Por instrucciones de la Presidencia, doy lectura al orden del día. Número 1, registro de asistencia y declaración del quórum. Número 2, lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día. Número 3, presentación, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la cuarta reunión de Junta Directiva del segundo año de ejercicio legislativo. Número 4, lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acuerdo de la Junta Directiva de la Comisión de Derechos Humanos por el que se determinan los asuntos que se considera conveniente prorrogar en términos del artículo 183 del reglamento de la Cámara de Diputados. Número 5. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de los siguientes anteproyectos de dictamen que serán presentados en la quinta reunión ordinaria. Primero, anteproyecto del dictamen en sentido negativo a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos, así como de la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de personas, suscrita por el diputado Juan Antonio González Hernández del Grupo Parlamentario de Morena. Segundo, anteproyecto de dictamen en sentido positivo a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 48, fracción sexta, 82, fracción tercera y 108 de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia de las víctimas de estos delitos, en materia de vivienda adecuada, suscrita por la diputada María del Rosario Orozco Caballero del Grupo Parlamentario de Morena. Tercero, anteproyecto de dictamen en sentido negativo a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción 12ª al artículo 10 de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos, suscrita por la diputada Ana Isabel González del Grupo Parlamentario del PRI. Número 6, asuntos generales. Número 7, clausura y cita para la próxima reunión. Está en discusión el orden del día. ¿Alguna diputada o diputado que desea hacer uso de la palabra? No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se consulta si se aprueba. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Le informo, diputada presidenta, mayoría por la afirmativa. Gracias, diputada secretaria. Se aprueba el orden del día. El siguiente punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la cuarta reunión de la Junta Directiva del segundo año de ejercicio legislativo. Solicito, diputada secretaria, consultar la dispensa de la lectura del acta, en virtud de que ya fue circulada con anticipación. Claro que sí, presidenta. Por instrucciones de la presidencia se consulta en votación económica la dispensa de la lectura. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Le informo, diputada presidenta, mayoría por la afirmativa. Se aprueba la dispensa de la lectura del acta de la cuarta reunión de la Junta Directiva del segundo año de ejercicio legislativo. El siguiente punto corresponde a la lectura, discusión y aprobación del acuerdo de la Junta Directiva de la Comisión de Derechos Humanos por el que se determinan
los asuntos que se considera conveniente prorrogar en términos del artículo 183 del reglamento de la Cámara de Diputados. En consecuencia, solicito a la diputada secretaria consultar si se dispensa su lectura, tomando en consideración que ya fue previamente distribuida. Por instrucciones de la Presidencia, se consulta en votación económica la dispensa de la lectura. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Le informo, diputada presidenta, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura, solicito a la secretaria someterlo a discusión y votación. Está a discusión el acuerdo de la Junta Directiva de la Comisión de Derechos Humanos por el que se determinan los asuntos que se considera conveniente prorrogar en términos del artículo 183 del reglamento de la Cámara de Diputados. ¿Alguna diputada o algún diputado que desee hacer uso de la palabra? Adelante. Bueno, por supuesto estoy de acuerdo de que es muy conveniente prorrogar en términos del artículo 183 del reglamento estas tres iniciativas. Miren ustedes, creo que tenemos que empezar a avanzar, y eso es lo que yo estaba comentando hace un momento, en todo lo que es la educación digital para prevenir la trata de personas, la neurodivergencia y los requisitos también para ser presidente del CNDH, y también, por supuesto, la prórroga para dictaminar una minuta que viene del Senado de la República, por lo que se refiere a la reforma al párrafo segundo del artículo 15 octavus de la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación. Creo que estos son tres dictámenes sumamente importantes y trascendentes que debemos hacernos cargo de ellos y prorrogarlos en este momento que estamos ahorita discutiéndolos, y posteriormente pues sí dedicarnos al estudio de ellos, porque creo que los tres son verdaderamente importantes. A mí me preocupa muchísimo la educación digital contra la trata de personas. Me preocupa mucho porque es uno de los temas en los que hoy los menores de edad están muy expuestos para ser cooptados por la delincuencia organizada, inclusive para la esclavitud sexual, entre otras muchas cosas. Entonces, creo que es conveniente que nos aboquemos al estudio de esto, y me congratula que hoy estemos determinando que es conveniente su prórroga. Muchas gracias. Gracias, diputada. ¿Alguna otra diputada, diputado? Le informo, diputada presidenta, las diputadas y los diputados que estén a favor, que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Le informo, presidenta, mayoría por la afirmativa. Se aprueba el acuerdo de la Junta Directiva. Pasamos al siguiente punto, relativo a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación de los anteproyectos de dictamen que serán presentados en la quinta reunión ordinaria de la Comisión. Solicito a la secretaria consultar si se dispensa su lectura, de igual manera tomando en consideración de que ya fue circulada. Claro que sí, presidenta. Por instrucciones de la presidencia, se consulta en votación económica la dispensa de la lectura. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Le informo, presidenta, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura. Solicito a la secretaria nuevamente someter de manera individual a discusión y votación los anteproyectos de dictamen. Claro que sí, presidenta. Está a discusión el anteproyecto de dictamen, primero en sentido negativo a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos, así como de la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, suscrita por el diputado Juan Antonio González Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena. ¿Alguna diputada y diputado? Adelante, mi diputada. ¡Qué barbaridad! Estamos confundiendo políticas públicas
cómo precisamente instalar lugares exclusivos destinados a la promoción, realización de talleres, foros, conferencias, congresos, programas y consultas populares. Bueno, pues esto es una política pública de un municipio, ¿verdad? ¿Para qué modificar una ley para que los municipios realmente la implementen? Es muy loable, ¿eh? O sea, quiero decir que yo estoy de acuerdo en que esto es muy interesante y por supuesto que qué bueno que se haga en algunos municipios y ojalá en todos los municipios la realización de estos talleres, foros, conferencias, congresos, programas, consultas, etcétera, etcétera, para prevenir y erradicar los delitos en materia de trata. Me parece estupendo, pero es una falta de técnica legislativa llevar una política pública a una norma, a nivel normativo, cuando realmente, primero, pues, y además que la Secretaría de Gobernación, así como todas sus instancias equivalentes de las entidades federativas y los municipios, tengan la obligación de aplicar las medidas de prevención, investigación y campañas de información y difusión. Esa es estrictamente política pública. Y también la cooperación institucional entre dependencias federales, estatales y municipales. Yo estoy convencida de algo. Y quiero dejarlo aquí sentado de manera personal. Todo sucede en los municipios. A nivel federal, a nivel estatal inclusive, no, a nivel municipal. Todo lo que pasa en este país sucede a nivel municipal. Y debemos estar muy atentos precisamente, y hemos visto en las últimas semanas, en los últimos días, cómo todo sucede a nivel municipal. Entonces, qué bueno que se hagan estas políticas públicas, pero una cosa es que se realicen estas políticas públicas y otra cosa es que reformemos una ley para imponer normativamente a los municipios realizar este tipo de talleres o de instalación de lugares en donde se lleven a cabo esto. Yo estoy de acuerdo con el proyecto en sentido negativo. Ojalá y pueda haber un tipo de política pública aterrizada a nivel municipal para prevenir este delito, por supuesto. Pero esto es una política pública. Gracias. Gracias. Diputada Olga. Adelante. Ay. Con la venia, Presidenta. Yo estoy completamente de acuerdo con mi compañera, la diputada Olga, con el dictamen que se hizo en sentido negativo y abordando este tema, podría también comentar que además de ser una política pública, si esto se aprobara como quiere el diputado promovente, nos orillaría a errores de tipicidad en materia del delito de trata de personas, duplicar atribuciones ya previstas en la propia normatividad, incorporar criterios de agravantes que ya se encuentran previstos de manera especializada en los apartados específicos de la ley general e incluso establecer punibilidad que puede resultar contraria al principio de subsidición en materia penal. En materia de indebida analogía, que está expresamente prohibida en esta materia constitucionalmente. Además que no debemos de estar acotando las facultades, sino al contrario, y en favor de las víctimas, tanto directas como indirectas. Entonces, desde mi punto de vista, este acotamiento de estrategias y de acciones concretas, lo cual va a repercutir o repercutiría en el abordaje y el abatimiento integral de este grave delito. Por lo tanto, pues sí voy a votar a favor del dictamen y yo propondría incluso con lo que dijo exactamente que se argumente, pero que argumentamos algo más específico para los municipios. ¿Por qué no hacer un exhorto? Podríamos hacer un exhorto como comisión en la materia para que se llevara a cabo esto, pero como política pública. Yo creo que eso sería muchísimo más efectivo de parte de la comisión a estar reformando una ley que más que beneficios traería obstáculos para las víctimas. Es cuanto. Podríamos argumentar también dentro del sentido negativo lo que acaba de decir, de que pudiéramos modificar la tipicidad y podríamos tener algún problema de técnica legislativa en ese sentido. Creo que es muy puesto en razón lo que acaba de decir ella. A ver, es muy puesto en razón lo que acaba de decir ella, porque inclusive al secretario técnico, inclusive también esto abonaría al sentido negativo del dictamen de la comisión,
el hecho de que pudiéramos incluso afectar el tipo penal, que ya de por sí es bastante discutible ese tipo penal, y con ese tipo penal están saliendo muchas personas que deberían de estar en la cárcel. Claro que sí, diputada, se toma en consideración la opinión. Secretario técnico, por favor. Adelante, diputada. Muchísimas gracias. Totalmente de acuerdo con la diputada Olga. Coincido con usted, la situación en los municipios está totalmente olvidado y tenemos que aplicarnos como políticas públicas, llevar y asegurar que todas las dependencias hablemos el mismo lenguaje. Estoy de acuerdo que el dictamen sea en sentido negativo, pero no sin antes hacer las siguientes propuestas a este tema tan importante, que sería crear un sistema compartido de indicadores de derechos humanos. Si una instancia detecta una vulneración, las demás deben de tener acceso a esta alerta en tiempo real para actuar coordinadamente. Protocolos de actuación conjunta, diseñar manuales de procedimiento que definan exactamente dónde termina la responsabilidad de una institución y dónde empieza la otra, eliminando zonas grises en la atención a víctimas. Comités de seguimiento externo, establecer una mesa técnica con participación de la sociedad civil y organismos internacionales que audite la eficacia de la coordinación interinstitucional de forma trimestral. Entonces, sí es bien importante que nos aboquemos a este tema y que trabajemos en conjunto como lo hemos venido haciendo para lograr este gran objetivo tan importante para las y los mexicanos. Muchas gracias. Gracias, diputada. Adelante, secretaria. ¿Alguien más desea hacer el uso de la palabra? No habiendo más quien haga el uso de la palabra, en votación económica se consulta si se aprueba para su presentación en la 5ª reunión ordinaria. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Le informo, diputada presidenta, mayoría por la afirmativa. Se aprueba el anteproyecto de dictamen número 1. Está a discusión el anteproyecto del dictamen número 2 en sentido positivo a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 48, fracción sexta, 82, fracción tercera y 108 de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia de las víctimas de estos delitos en materia de vivienda adecuada, suscrita por la diputada María del Rosario Orozco Caballero del Grupo Parlamentario de Morena. ¿Alguna diputada o algún diputado desea hacer uso de la palabra? Adelante, diputada. Yo estoy totalmente de acuerdo con nuestra compañera María del Rosario Orozco Caballero en esta materia tan delicada, ¿verdad?, en donde, pues, como un tema de asistencia a las víctimas de estos delitos de trata de personas, pues proporcionar este tipo de derecho a una vivienda adecuada como un componente esencial para la reparación del daño. Sin embargo, pues esto implica también algún tema presupuestal. Entonces, sí, ahorita, como es la realidad que tenemos pues un tema de presupuesto sumamente comprometido, por decirlo de alguna manera. Entonces, yo quisiera que, si bien es en sentido positivo, que cuando menos se hiciera alguna referencia a el tema del impacto presupuestal, que en este momento no puede propiciar cambios. No. Entonces, estoy de acuerdo con el proyecto, estoy totalmente de acuerdo. Créanme que este tema de la reparación del daño en un derecho a la vivienda adecuada a las víctimas de estos delitos, creo que me parece muy loable. Pero también ahorita, sin que esto implique ningún impacto presupuestal. Presidenta. Sí,
por eso. ¿De acuerdo? Entonces no sé si todos estén de acuerdo. Yo sí. ¿Algún otro diputado o diputada que quiera hacer uso de la palabra? No habiendo quien más haga uso de la palabra, en votación económica se consulta si se aprueba para su presentación en la quinta reunión ordinaria. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Le informo, Presidenta, mayoría por la afirmativa. Se aprueba el anteproyecto del dictamen número 2, que será sometido a consideración y votación en la quinta reunión ordinaria de la comisión. Está a discusión el anteproyecto del dictamen número 3 en sentido negativo a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción 12ª al artículo 10 de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos, suscrita por la diputada Ana Isabel González González del Grupo Parlamentario del PRI. ¿Alguna diputada o diputado desea hacer uso de la palabra? Del PRI. Es el tercer dictamen. ¿Nadie? ¿Sí? Yo creo que, como bien lo señala el dictamen, la Comisión Nacional de Búsqueda y la ley, precisamente en la materia de la Comisión Nacional de Búsqueda, pues ya tiene esta atribución para poder buscar y prevenir la desaparición que pudieran estar vinculados con la trata de personas. Es decir, no es exclusivo de la trata, es la ley de desaparición forzada y la ley de desaparición por particulares, pero pues ya lo contempla, pues es una desaparición. Finalmente, especificar que cómo vamos a saber que efectivamente este es otro de los temas que no está, secretario. ¿Cómo en principio vamos a saber que la desaparición fue con motivo de la trata? Es nada más la desaparición. Ya después se verá si fue con motivo de la trata o fue con motivo de otro crimen realizado en materia de desaparición forzada. Pero creo que es importante que se establezca en sentido negativo en relación a que ya lo contempla la ley. La ley de desaparición forzada y de desaparición por personas, por particulares. ¿De acuerdo? Porque prima facie, ¿cómo vamos a determinar si esta persona está desaparecida por trata? Sería ilógico. Gracias. Gracias, diputada. ¿Alguna otra diputada, diputado que quiera hacer uso de la palabra? No habiendo quien más haga uso de la palabra, en votación económica se consulta si se aprueba para su presentación en la quinta reunión ordinaria. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Le informo, diputada presidenta, mayoría por la afirmativa. Se aprueba en sentido negativo el anteproyecto del dictamen número 3. El siguiente punto del orden del día refiere a asuntos generales. ¿Alguna participación? Adelante, mi diputada. Comentarles algo que ya estaba yo comentando al principio de esta sesión, antes de que se instalara formalmente. Presenté una iniciativa en materia de tipificación de la trata de personas en el Senado de la República. Ahorita me van a hacer la búsqueda de qué pasó con esa iniciativa, porque se fue a 3 comisiones, entre otras a las de género, y parece que allá había un tema que dividía mucho a la comisión en materia de trata. Ya ven que hay una tendencia prohibicionista totalmente y hay otra tendencia no prohibicionista sobre el tema de la prostitución, por ejemplo. Quiero decirles que la Ley General contra la Trata de Personas tiene una tipificación muy endeble. Por eso presenté esa iniciativa. Para fortalecer la taxatividad del delito de trata. Y decirles
que por eso los delincuentes en esta materia muchas veces, o gran parte de las veces, evaden a la justicia por falta de una tipificación adecuada. El tema de trata de personas es un tema concurrente. Lo puede perseguir como delito federal la federación y también lo persigue como delito local las entidades federativas. Claro, porque el delito puede cometerse o puede empezar a cometerse en un estado y terminar cometiéndose en otro estado. ¿Qué es lo que sucede? Sabemos, por ejemplo, de Tlaxcala y de Hidalgo, que incluso a las chicas menores de edad se las llevan a Tijuana, a Baja California, a Mexicali, etcétera, etcétera. Entonces, este tema de la tipificación es importantísimo que nosotros aquí en la comisión lo revisemos y lo mandemos después a la Comisión de Justicia, porque es un tema de derechos humanos, por supuesto, y que lo revisemos bien, porque quiero comentarles un evento que yo viví personalmente cuando, siendo ministra de la Corte, revisé una sentencia de un juez de distrito de Tapachula en materia de delito de trata, en donde este juez no vinculaba siquiera proceso al delincuente, pero un delincuente de 7 suelas, ¿no? Por una razón, cuando es lo normal en el delito de trata. Conquistó a la chica, la embaraza y luego la prostituye. Y esto sucede constantemente. Y sobre todo porque las amenazan con quitarle a sus hijos después. Y las tienen de esclavas sexuales permanentemente. ¿Saben cuál fue el argumento del juez de distrito? Para que ustedes se vayan de espaldas. Que un hombre que quería como esposa a una joven o a una mujer no podía configurar el delito de trata porque era su esposa y porque era la madre de sus hijos. Imagínense el argumento. Por supuesto, patriarcal, discriminatorio y todo lo que se le pueda añadir de calificativo al juez de distrito que resuelve este tema. ¿Cómo las enganchan? Pues así, con enamoramientos. Además las embarazan, sí. ¿Y por qué? Pues precisamente para tenerlas de esclavas sexuales posteriormente. Entonces, yo creo que tenemos una obligación como Poder Legislativo de velar por estas víctimas y realmente realizar una tipificación lo suficientemente adecuada porque, como les digo, es un delito concurrente. Lo persigue la Federación y lo persiguen los estados. Así que yo las invito, si quieren, a que podamos nosotros hacernos cargo también. Claro que esta es de la Comisión de Justicia, sin duda alguna, porque es una modificación a una ley penal. Pero en materia de víctimas, nosotros tenemos que hacer cargo también en esta Comisión de Derechos Humanos. Así que yo sí quería poner sobre la mesa esta situación. Me preocupa demasiado, y sobre todo porque estas chicas, jovencitas, víctimas de estos delitos, de verdad son una población altamente vulnerable. Muchas gracias. Gracias, diputada. Si me permiten. Muy interesante. Adelante. Gracias. Diputada. Yo sí, en este punto yo quisiera hablar algo muy personal y quiero que quede en la mesa. Somos derechos humanos y no me quiero quedar callada. Algo que sucedió el 10 de diciembre. Agradezco a todos y cada uno de ustedes el acompañamiento, el equipo que hemos conformado cada uno de nosotros, y creo que eso es lo que debemos de hacer todos, porque aquí
no hay colores, aquí debemos de trabajar por el bien de todas y de todos los mexicanos, como es nuestro objetivo. No voy a señalar a nadie, no voy a decir de qué grupo parlamentario, porque no tengo el gusto. Tuve la oportunidad de que nuestra presidenta ha sido muy gente con su servidora y pues quise acompañarla ese día en tribuna. Mi condición no me permite llegar con todo el grupo. Yo me adelanté y estuve ahí a primera hora, pero por ahí hubo una compañera que me cerró el paso a no estar en tribuna con la compañera. Entonces, yo sí quisiera exhortar a todos los compañeros a que dejemos los colores, a que dejemos a un lado nuestros deseos, nuestros pensamientos, no sé. Aquí venimos a trabajar todas y todos, ¿sí? Invitarlos para que sigamos trabajando de la misma manera, de la mano, que sigamos con estas iniciativas que son de suma importancia para el trabajo legislativo que hemos venido realizando en esta legislatura y para acompañar también a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, que son los ideales de ella, y claro que sí, mientras sea beneficio para todos y todos, vamos a apoyar, vamos a acompañar todo este trabajo legislativo y que seamos una legislatura de resultados, ¿sí? Solamente que quede aquí en la mesa y que realmente eso haya sido un momento que se borre y se dé vuelta a la hoja. Eso sí, yo se los pido encarecidamente, que trabajemos de la mano y que pues a la siguiente, si se vuelve a repetir, entonces sí les voy a decir de qué se trató. ¿Sí? Muchísimas gracias por escucharme, por darme la oportunidad de ser parte de ustedes. Muchas gracias. Gracias, diputada. Sobre ese tema, ya anteriormente ya había hecho el comentario nuestra diputada, obviamente se le ofreció una disculpa enorme, ¿no? Son cosas que definitivamente, pues no se pueden permitir. En esta ni en ninguna comisión, ni en ninguna acción que se lleve a cabo aquí en el Congreso, el tema ya fue abordado, ¿sí? Y créame que es una situación penosa que no se va a repetir. Gracias, diputada. Y el acompañamiento con nuestra compañera Olga, que la verdad es un tema bastante interesante. Sí, no, a título personal no tenía como que pues ese conocimiento más a fondo del tema de los que son pues que son matrimonios disfrazados de tratas o tratas disfrazados de matrimonios, ¿no? Entonces, compleja la situación en donde deja un estado todavía de más vulnerabilidad a la víctima. Entonces, a título personal, cuente con todo el apoyo y seguro estoy que de la comisión también. Diputada Yasmín. No hemos muchos votado hasta el pasado asistencia. En la comisión permanente, pues estuvimos viniendo y pues para venir, obviamente como muchas diputadas y diputados, pues a veces tomamos taxi, ¿no? Para poder llegar a la Cámara. Bueno, a mí me pasó algo que no me gustaría que le pase a nadie, tampoco fuera alguna mujer que se sienta pues violentada o acosada. Yo venía, pedí el taxi de los taxis que están en el aeropuerto, de hecho ya presenté mi queja y se la pasé también al coordinador, se lo pasé a la comisión de género, porque esto no puede estar sucediendo. Prestamos el servicio del taxi, nos traen con la seguridad de que nos van a cuidar, por eso se pide un taxi en los aeropuertos, pero resulta que al darle la ubicación me empezó a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y no me dejaba en el lugar. Y yo me percaté porque
antes yo mando mi ubicación. Y me dicen, ¿sabes qué? Ya te pasaron 2 veces y no te dejan. Y yo le dije al taxista, ya me pasaste, regrésame a... Pues yo ya venía con miedo, ¿no? Imagínense de que me vayan a hacer algo, vengo sola, porque en ese momento pues nadie me podía acompañar, hay cosas que hacer también en nuestro territorio, y pues yo me vine, ¿no? Y resulta que me dice, pues es que es aquí donde me marca. No, le dije, no es primera vez que me traes. Resulta que le dije, mira, te voy a pagar un extra, pero llévame donde te estoy diciendo. Cosa que no debemos de hacer, porque se supone que ya pagamos una tarifa, ¿no? Bueno, se enojó, me dijo un montón de cosas, no le dije quién soy, o que soy diputada, nada más porque pues yo me sentía en ese momento, o sea, sola, me sentía en peligro y hasta mandé mi ubicación como a 10 personas, ¿no? Resulta que me trae en la Venustiano Carranzo y me tira. No me dejó aquí en la cámara, o sea, ya era de noche porque me gusta venirme un día antes para que yo pueda venir temprano. Y ahora pues ya me tengo que venir el mismo día porque pues por el miedo de que me pase algo, ¿no? Pero me dejó tirada en la delegación, o sea, a las 2 de la mañana. ¿Y yo qué hago en ese momento? ¿A qué taxi pido ahora? ¿No? Tuve que decirle a mi asesor que por favor me vaya a buscar. Entonces, estas son una de las cosas que estamos viviendo, que ya las vivimos en carne propia, que ya presentamos también la denuncia y que pues el día de mañana que nosotros también presentemos un exhorto, pues pedirles el apoyo también para que pues esto pues se pueda terminar, ¿no? Porque imagínense, hoy somos nosotras, mañana no sabemos. ¿Tenías ubicado al chofer? Exacto, le tomé foto al taxi, la hora, estuve marcando para hacer la denuncia, no me contestaron y tuve que armar el oficio, lo que es el día siguiente, mandárselo también a los diputados, a la mesa directiva y también al Yellow Cab, que es la empresa de taxistas. ¿Qué peligro? Qué complicado, la verdad. Lo importante es que ya levantó su queja, mi diputada, porque ahí es con la empresa, ¿no? Sí, por favor. Bueno, respecto a lo que mencionan las compañeras, estoy totalmente de acuerdo con lo que menciona la diputada Yasmín. Pienso, y a reserva de lo que digan el resto, es que bueno, cada grupo parlamentario exprese en sus plenarias este tipo de situación. Yo entiendo que estamos en una situación de austeridad en la cual pues ya no tenemos ni escoltas ni otras cosas como diputados, pero de pronto pues también lo hemos vivido como hombres en carretera y demás, de plano estamos expuestos, o sea, sin protección de ningún tipo, ¿no? Creo que, por ejemplo, en la plenaria Morena podríamos ver que alguien del grupo parlamentario, de los coordinadores, pues, que tenga una persona específica para monitorear. En este caso, cuando las diputadas o diputados se están trasladando en sus territorios o en algún otro lugar y que puedan responder inmediatamente a esta situación y asimismo pues poner en alerta a cualquier autoridad competente para brindar seguridad, ¿no? Pienso que podría ser una alternativa, pero bueno, ya en la plenaria del grupo y en caso de algunos otros grupos parlamentarios deberían expresarlo de esta manera. La verdad no sé si pasa en otros grupos parlamentarios, pero pues en el nuestro pasa mucho y a nosotros también nos pasa en Guerrero, que vamos la verdad sin protección y no sabemos ni a quién comunicarnos, por lo menos acá del grupo parlamentario, ¿no? Para que puedan hacer un llamado a las autoridades en ese aspecto. Gracias. Claro que sí, mi diputado, gracias. Adelante, diputada Luna. En ese mismo tema de la inseguridad, efectivamente, como dice el compañero, yo creo que todos tenemos ese riesgo. En lo personal, el día de hoy traigo un exhorto, porque también la carretera México-Querétaro está muy falta de seguridad y tuve también una experiencia, venía a las 4 de la mañana, se me cierran 2 carros, uno se me pone delante de mi camioneta y otro de este lado. Y en ese momento, pues ahora, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? La carretera estaba sola, nada más iba yo con mis compañeros
afortunadamente en ese momento me aparece otro carro detrás de mí, otro carro se pone detrás de mí, pero no era de los dos que me estaban encerrando el camino. Eso hizo para que ya estos carros se movieran, pero me tenían ahí parada, acorralada. ¿Qué más seguía? Y sin ninguna patrulla en ese tramo. Es más, hasta que llegué a la Ciudad de México, todo ese tramo no había ninguna patrulla. ¿A quién? En ese momento, ¿a quién? Traigo ya un exhorto, pues para que también nos apoyen en esos tramos, porque todos estamos en riesgo. Gracias. Gracias, diputada. ¿Alguien más, compañeras? Si les parece, concluimos la junta directiva. Ya están haciendo el llamado a misa y hay que pasar asistencia. No habiendo otro asunto que tratar, damos por concluida la reunión, la quinta reunión de junta directiva. Gracias a todas, a todos. Nos vemos hoy a las 5 de la tarde, que es la reunión ordinaria, compañeras. Bueno, yo sé que aquí todos somos bien cumplidores, pero hay que tratar de temprano y todos a la reunión de la junta.